Buenas, ¿cómo va eso? Ahí apareciste, Marquitos. Tuvo ahí un glitch pequeño, pero ya está arreglado. Bueno, acá estamos entonces Ok. con Marquitos y estamos con Darío Gusic, o conocido como Tío Borracho. Sí, sí, en algunos Estaría bueno ámbitos. entender por qué te llaman así, pero antes de eso, Darío, presentate y de paso ya hacemos un chequeo de la voz. Dale, dale. Bueno, mi nombre es Darío, eh, argentino, radicado ahora en Londres desde hace unos casi 5 años. Eh, ¿Cómo me puedo presentar? A ver, ¿Qué te gusta soy alguien hacer? que Eso mismo, ¿qué te gusta hacer? siempre, desde chiquito, me gustaron las matemáticas, mucho, al punto que, bueno, en la secundaria no tuve nunca buenos profesores de matemática, pero me la rebusqué solo, conocí las Olimpiadas de Matemática y organicé dentro de la escuela el equipo para competir. Nada, era bastante nerd de chiquito. Leía libros de universidad mientras estaba en la secundaria. Me peleaba con los profesores porque no estaba de acuerdo con con lo que decían. Eh, Qué sé yo, sí, bastante nerd. Después en la secundaria mira, es curioso porque en la primaria obviamente me destaqué en matemática y me creía que era el grosso. Claro, cuando de ahí salís y decidís estudiar matemática en la universidad, resulta que ahí son todos grosos. Entonces ahí como fue el primer golpe, dije, apa. Evidentemente no era para tanto, lo que tenía era más por contraste y bueno, ahí la tuve que remar un poco en la facultad y en algún momento ya en la secundaria me había empezado a picar el tema de la computación, me había regalado una compu cuando cumplí 13. Nada, puros jueguitos, pero después empecé a desarmarla y empecé a... Tengo que confesar que mi primer lenguaje fue Quick Basic. Eh, Nada, y de a poco me fue copando cada vez más, al punto que después de uno o dos cuatrimestres decidí cambiarme a Ciencias de la Computación en la UBA. Y hasta ahí mi objetivo era dedicarme a la academia puramente. La industria no me interesaba. Yo quería hacer el doctorado y después inventar algún algoritmo nuevo y hacerme famoso por eso. Después de unos años en la universidad, dando clases y todo, la verdad que es algo que me gustó mucho, pero de a poco me di cuenta que la academia no era tanto para mí y me copó más la industria. Primero en empresa chiquita, después nada, fui cambiando desde empresa a trabajar en casa, empresas cada vez más grandes. Y bueno, fui yendo por distintos lados hasta donde estoy hoy. Nada, supongo que ya todos saben porque era el eslogan de la charla de hoy. Estoy laburando en Google, en Londres. ¿Hace cuánto? Eh, hab- Estoy hace 5 años, más o menos acá. Bien, chabón. Después de haber pasado antes en Argentina por Mercado Libre y antes en algunas otras empresas ya no tan conocidas, pero bueno, que cada una tuvo sus Sabes que, cosas sabes que interesantes. ayer justo estaba recordando que nosotros dos arrancamos exactamente el mismo día en Mercurio. Est- Estuvimos, me acuerdo estar en la entrevista de bienvenida, éramos tres, nosotros dos y una, ay, no me acuerdo el nombre de la chica de UX, Sí, no me acuerdo tampoco. pero sí me acuerdo. ¿Para que voy a cerrar la puerta que tengo a mis chicas que están haciendo Dale. quilombo? Pero sí, no, Bueno, para contar aprovecho. un poco a la gente que nos está escuchando, Darío y yo arrancamos, o sea, en verdad los tres, ¿no? Con Marquito, nos conocimos los tres en Mercado Libre, que Ujú. tipo en el 2010, por ahí, ¿no? 10. Sí, Sí, y justo Darío y yo arrancamos exactamente el mismo día a la UAR. Tremenda casualidad, ¿no? sí, sí. Che, y tengo dos preguntas muy importantes porque me está carcomiendo la cabeza, ¿ok? Ah, La primera, ojo, sí, tipo, preguntas me da complicadas. No, miedo. no, mentira. La primera es, ¿por qué tu handle de Twitter es tío borracho? Está bien. Esa, a ver, no sé si está bueno que cuente la historia porque por ahí se va a caer un mito. No tiene que ver con el alcohol, o por lo menos no Oh, tiene que ver conmigo y el alcohol. Me viene el tío borracho, viene de una historia de la secundaria, en un viaje en micro largo hasta San Juan. En un momento no sé cómo surgió, nada, la música que pasaba en el micro era una cagada.
Y estábamos aburridos, éramos adolescentes y con otro flaco nos pusimos a teatralizar las canciones que estaban pasando. Qué sé yo, de esa época de repente estaba esta Bailar Pegados y Uf, nada, era Bailar excelente, Pegados ¿eh? y fue toda una teatralización así, Bailar Pegados con los delfines, bueno. La cuestión es que alguien en el micro, había otra persona que no estaba en ese viaje, que yo la conocía, pero así lejanamente, cuyo apodo era El Tío. Y a alguien se le ocurrió decir, uy, mirá, es como el tío borracho. Como el tío cuando está borracho. Y me quedo el tío borracho. Bien, ok, Así ok. que Yo esperaba podemos algo. decir que mi Claro, apodo fue cedido por otra persona en estado claro. alcohólico. Yo esperaba algo relacionado al alcohol, pero está bien, está bien, está bien, está bien, no pasa nada. Y Che, bueno, no, y la otra todo punta, no se puede. y con eso si quieren, tipo, arrancamos, pero la otra punta tiene que ver con la barba. Y básicamente la siguiente, o sea, es como que yo por defecto, y puede ser tipo un preconcepto que tengo, pero yo cuando veo a una persona con una barba así, para mí es directamente un desarrollador kernel. Así de una. Entonces, la pregunta Puede en verdad ser no que es en sobre algún la momento lo barba. pensé. Claro, la pregunta no es sobre la barba, sino cuántos parches del kernel metiste. No, ¿sabes qué? No. Claramente. Sí he compilado kernels. Tuve mi época de trabajar con Gentoo y pasarme el 80% de mi vida de desarrollo mirando cosas compilar cada vez que estaba en el canal beta, y compilar el X-Server cada 2 días era mi deporte. Pero no recuerdo haber metido mucha mano en kernel y todas esas cosas. Sí, me acuerdo, digamos, tuve mi época más nerdillo en ese sentido, de que yo lo primero que me instalaron en la máquina, yo venía con Windows de toda la vida y vino un flaco de la facu y dije, no, pará. Y cayó con un FreeBSD y nada, cómo disfruté los 3 meses que me llevó a hacerlo Uf, andar. sí. Estamos hablando de los 90, ¿eh? No, hoy en día todo el mundo piensa en Linux y claro, metes un USB y sale andando. No era lo mismo en los 90, Sí. Igual pero creo que Recuerdo. el FreeBSD sigue siendo complicado hacerlo andar, ¿eh? Hasta hoy en día. sí, no lo volví a tocar. Tampoco volví a instalar Gentoo. Ojo que no estén los muchachos, la comunidad de BSDAR en el stream, porque si no nos van a tratar No, de todo No, ignorar. no, bien, todo bien. está, No tengo muchas cosas claro. malas. Lo Pero disfruté los invitamos andando, al canal pero a que hagan andar un FreeBSD en vivo. Que desmitifiquen el hecho de Claro. que BSD es difícil de instalar. Bueno, che, grosa la intro, Gusico, qué bueno tenerte acá. Gracias por darnos este espacio. De paso, chequeamos que esté todo bien en el stream, así que comenten la gente del chat, que recién estamos arrancando, haciendo la introducción. Para los que recién llegan, les comentamos que The Wildcast es un programa donde hacemos tecnología y hablamos de tecnología y somos bastante hands-on. Para tirar un resumen corto de lo que estamos haciendo, en estos momentos estamos con un código los jueves, donde Jonathan De Go, y tres Golang. invitados más, perdón, de Go, sí, donde Jonathan y tres invitados más están codeando sobre un proyecto de Go, y tenemos uno de Rust, ¿no, Jonas? Sí, el de Gasta ahora el lunes, es el lunes, pero lo mutamos vamos a codear en vivo, tipo un proyecto open source, que allá arrancamos. Perfecto. Bueno, después me mareé porque tenemos un maze por ahí dando vueltas que también tenemos que Ese seguirnos es el sumando. jueves, ese es el Coding Dojo de Go, donde vos estás. Listo, entonces ahí está. El jueves te código de Go y el lunes de Rust. Y este viernes tenemos un programa también con Matías Pan en el cual contribuimos a proyectos open source. Ya veníamos contribuyendo a un provider de Terraform en el capítulo anterior y este viernes lo vamos a terminar con Mati. Bueno, un poco el contexto de lo que estamos haciendo. Básicamente la idea surgió para aliviar un poco la cuarentena y hoy nos toca compartir un momento con Darío, que nos pareció una idea muy copada para que nos cuenten cómo fue su experiencia, ¿no? Desde Argentina, aplicar a Google, entrar en Google y qué es lo que está haciendo el día a día y que nos tire un poco de secretos y de magia de cómo pasan las cosas allá. Así que aprovechen el chat, queremos escuchar sus preguntas porque en definitiva el programa es para Sí. ustedes, así que cualquier duda o inquietud que tengan de cómo se trabaja en Google, o Usic nos va a dar una mano. Pero bueno, Gusico, para darte el pie, contanos un poco cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue que se te dio por aplicar a Google y cómo fue tu proceso así resumido? Porque seguro que fue bastante largo, de entrevistas hasta llegar a entrar. Sí, es más, fue un proceso bastante con altibajos.
En realidad todo empezó mucho antes, en una época más cerca del 2010-2012, que todavía estaba más metido en tema de las competencias online y todo eso. Había estado en un Google Jam y, a ver, volviendo más atrás, cuando empecé la parte de computación, en algún momento se me cruzó que quería estar en Google. En esa época, en realidad, voy a confesar un poco mi edad, pero en la época que yo empecé en computación, Google no existía, así que no fue lo primero. Pero de a poquito sí, me fue tentando decir, yo quería estar en la academia, pero también me tentaban las empresas que empezaban a surgir en ese momento. Nunca le di bola, siempre me pareció muy lejano irme afuera. Y en un momento, en medio de las competencias, me llega un mail de un recruiter para Google y como me agarró un cagazo. Digo, estaré a la altura, ¿qué hago? Como que también es un desafío decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pasa si me presento y resulta que no soy, no estoy a la altura y me va mal en las entrevistas? Porque El mientras no lo haga, famoso siempre... síndrome de impostor, ¿no? Sí, pero ni Donde uno siquiera síndrome de cree que no. impostor. Porque el Ok. síndrome de impostor, vos sentís que no estás a la altura de las circunstancias, pero acá es una mezcla, porque mientras no lo hagas, podés creerte que pasás por arriba. Sí, además me Ok. imagino digamos, uno lee un poco sobre Google y el proceso de entrevistas y todo eso, y como que la cantidad de falsos negativos que tienen, o sea, la cantidad de gente que rechazan, pero que son muy buenos, es enorme, Sí, y lo saben, y lo aceptan, y hasta incluso como que recomiendan a la gente volver a aplicar hasta 3 4 5 veces. Entonces como que es duro eso. sí, sí. Sí, sí, y después podemos hablar un cacho más de el proceso de entrevistas. Hay varias cosas interesantes. Bueno, la cuestión es que, nada, en ese momento arrugué, no me daba para irme afuera y nada, pasó. En algún momento, bueno, después fue cuando hicimos con un grupo de compañeros de laburo competimos en un hackathon de Facebook, también debe haber sido 2012 más o menos eso. Nos sorprendió que ganamos, porque fue muy loco cuando empezaron a decir los premios. Bueno, había premio para la mejor UI, para este, para mejor esto, para el otro. Y nada, ya se habían acabado las categorías y dijimos, bueno, listo, ya fue. Y a último momento, bueno, y mejor overall, nosotros. Y nos ganamos un viaje a Facebook para conocer las Ah, sí, me oficinas. Y de acuerdo paso de hubo eso. Sí, sí, me acuerdo. un tipo de recruiting, pero fue muy loco porque en realidad, nada, era muy, muy verde en el tema de recruiting en ese momento para mí. Habían dicho, bueno, solamente para frontend estaban buscando. Estuve en una entrevista telefónica, me preguntaron, ¿qué sabes de CSS? Yo digo, la verdad, nada, pero dame una semana y te contesto. Dice, no, no, estamos Yo buscando gente que me creo pueda que decir nadie hoy sabe que eso. ya lo Sí, sí. sabe. Y ni se me ocurrió decirle que sí, la tengo clara o decirle, no, Mm. ¿sabes qué? Pero pasame con alguien de backend. Nada, bueno, fuimos, conocimos las oficinas, nada, un flash completamente distinto a lo que había acá. Eh, nada, como que ahí me empezó a picar el bichito de decir, nada, está bueno por ahí probar de qué se trata laburar afuera. Y bueno, conocí gente, tenía gente conocida en la Facu que estaba laburando por allá, algunos en Facebook, algunos en Google. Y en un momento también apareció un mail, estamos haciendo recruiting para hacer pasantías, y le dije, un flaco que yo conocía, le dije, no, mira, pasantía no me interesa, pero están buscando gente para allá. Y dice, mira, no hoy, pero en 2 meses vamos a hacer un evento en San Pablo. Bueno, Ok. justo ese año, por otras circunstancias, estaba de vacaciones en Brasil. Esto fue un garrón, nunca lo hagan. Me tocó la entrevista esa de recruiting en la mitad de las vacaciones. O sea, me Mm. fui del lugar donde estaba en Brasil a San Pablo y de vuelta, pero en medio de las vacaciones. O sea, estaba en el medio del bosque. Me tomé un avión a hacer unas entrevistas y volver ahí. La cuestión de esa entrevista no me fue bien. ¿Cómo Eh, fue la entrevista? ¿Fue técnica? ¿Fue tipo así un pantallazo de todo? ¿Qué ha Fue resumido? técnica, te digo, hasta te diría que es muy parecida a la que hacen en Google. Son 4 o 5 entrevistas al hilo. Mm. Eh, Todos problemas sencillos de atacar, algunos un poco más complicados.
Creo que en las partes técnicas me fue bien, en la parte de diseño me fue muy mal porque perdí tiempo contando cosas que no eran centrales a lo que había que resolver. Ujú. Y eso es algo importante, digamos. Cuando uno tiene 40 minutos para decir algo, hay que estar muy focalizado en el tiempo Diseño, que tenés decís para diseño de decirlo. sistemas, ¿no? O sea, tipo una arquitectura de algo, Diseño claro. de Ok. sistemas. Sí, encima era algo que, nada, en ese momento lo tenía clarísimo porque en la época que estábamos laburando con Eh, Jedis, nada, era un esquema que era hacer un botnet para scrapear algo y qué pasa si se caían y lo que consiste en sharding entrada perfecto. Eh, nada, bueno, la cuestión es que me fui por las ramas con boludeces y no llegué a plantear un diseño como la gente. Nada, bueno, me dijeron, mira, estamos buscando a alguien más senior, no da para el target que estamos buscando, bueno, aplicar el año que Ujú. viene. O sea, todas te proponen eso, aplicar el año que viene. Justo estaba con conocidos en Google, y me dijeron, ¿por qué no aplicas a Google? Ya estaba, era marzo, la fecha límite era abril. Eh, nada, y lo pensé y dije, no, la verdad que prefiero esperar un año y no jugarme a hacerlo así de chanta y prepararme. Ok. Eh, o sea, te diría que uno no debería prepararse exclusivamente para las entrevistas, pero sí un poco de training en esto de darse cuenta que, nada, tenés un ejercicio, sí, lo sabes hacer, pero estás en un contexto más de presión, tenés 45 minutos o media hora para resolverlo, enfocarte en lo que el otro está buscando, son cosas que se practican, tienen por qué ser lo central de lo que te vas a dedicar o practicar, pero sí es algo que tenés que practicar un poco. ¿Y vos, Así que vos me cómo te puse. preparaste? ¿Cómo te preparaste? Empecé a buscar primero el esencial, el currículum, para que te lo lean. Lo mejor que puedes hacer es si tenés a alguien del otro lado dentro de la empresa que te mire el currículum. A mí me pasó, tenía dos flacos de la facultad que estaban adentro, les mandé mi currículum con todas las boludeces que le ponía y me dice, no, 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 no. Vamos a darlo vuelta, esto no aporta, esto decís que esto fue muy grande, bueno, ¿cuánto de grande? Pone números, si esto decís que mejoraste, ¿cuánto mejoraste? Digamos, tiene que haber números para justificar todo. Y nada, me dieron Sí, vuelta el currículum, sí. entró, lo vieron, un par de entrevistas telefónicas, que son, creo que son más tensas las telefónicas que las en vivo porque no ver al que está del otro lado y los ruidos en el teléfono y toda esa historia es medio un garrón. Bueno, y la cuestión es que al año siguiente postulé, pasé las entrevistas telefónicas y en la mitad pasó algo muy loco. Yo venía postulando para Estados Unidos y fue el año en que dejaron de sponsorear las visas, Mm, porque tenían mucho rechazo de visas. sí. Había mucha cantidad de gente aplicando y tenían un alto porcentaje de rechazo por número. Y en la mitad del proceso me dijeron, mira, no te podemos seguir el proceso para Estados Unidos, podés elegir Brasil o Londres o Inglaterra. La verdad que Brasil era cerca, pero la verdad que para hacer un cambio de país y una Mm. cosa tan grosa no me llamaba, aunque en esa época tenía bastante desarrollo, había mucho de search en Brasil. Dije, bueno, vamos por Londres. Y nada, empecé de vuelta el proceso, otra vez las entrevistas telefónicas, porque estaba medio descoordinado eso. Y llegué a la parte presencial, que de vuelta fueron las 5 entrevistas al hilo, pero esta vez venía más aceitado. De hecho, em, Vale, perdón que te interrumpa, vos me habías contado cuando hablamos de esto hace unos años en Londres, que básicamente la posta o la receta es estudiar mucho, y inclusive me habías dicho el libro este, el famoso de Cracking the sí, Code Interview. el Cracking the Code Interview está muy bueno. No es para aprendérselo de memoria porque no tiene sentido, Ujú. pero sí las técnicas que aplica. Y creo que lo esencial es algo que después en el resto de los proyectos siempre está esta mística de, o esta contramística de, ¿para qué me toman estas cosas en las entrevistas y después el laburo cotidiano no tiene nada que ver? Y Sí. lo he vivido todas las empresas en las que estuve. Y sí, es cierto, pero eh, lo que se busca en la entrevista no es tanto que sepas resolver el problema, sino la forma en que lo encarás. Y para saber la forma en que lo encarás, lo esencial es comunicación.
no tiene sentido ir y resolver un problema en 2 minutos si no vas contando en voz alta qué es lo que estás haciendo y por qué dudas tenés, qué cosas asumís. Eso es esencial en la entrevista. Eso ya me lo habían marcado antes y eso que no está tanto en el libro. En el libro está más el tema de las técnicas y cómo resolver distintos problemas. No me acuerdo que recalque tanto esto de... Nada, no, en una entrevista no tendrías que dejar de hablar más que 1 o 2 minutos. Digamos, 1 o 2 minutos de silencio es, para el que te está entrevistando, es, bueno, ¿qué estás pensando? Porque si estás trabado es una cosa. Ahora, si estás pensando algo, tendrías que de alguna forma comunicarlo para que el que te está entrevistando sepa cuál es tu proceso. Claro. ¿Tú hiciste algo para practicar ese aspecto de la entrevista? De tipo, estar siempre comunicándote. De hecho, hago un paréntesis acá, que Jonathan y yo hicimos un programa no hace mucho, que está grabado, que es cómo, básicamente, qué esperamos de una persona que entrevistamos en un proceso para developer o SRE. Y una de las cosas que hacemos un hincapié muy fuerte es tipo, siempre comunicar lo que estás pensando, nunca quedarse callado. Y en tu caso, ¿te preparaste de alguna manera así o lo tenías como muy presente durante la entrevista de no quedarme callado, no quedarme callado, no quedarme callado y siempre como tratar de... Eso es algo que ahora justo estoy para hacer un curso de hablar en público. Después, si quieren, les mando el chivo. Es esencial la práctica. Y la práctica no puede ser adentro de la cabeza. Tenés que practicar hablarlo, tenés que practicar escuchar tu voz. Conseguir a alguien y decirle una entrevista entera, digamos, elegir un problema, aunque ya lo tengas resuelto, contárselo a una persona, o contárselo al espejo, o grabarlo y volverlo a ver, o contárselo a tu perro, pero tiene que ser en voz alta. Y tiene que ser practicado, y si calculás que va a ser 45 minutos, hacerlo 45 minutos reloj. Porque el concepto del tiempo, si te lo imaginás dentro de la cabeza o lo empezás a contar, es distinto. La forma en que decís las cosas, hay veces que la idea en la cabeza te cierra perfecto y cuando la querés contar te faltan las palabras. Esencial. Si va a ser en inglés, tenés que poderte hablar en inglés. Y hacer la entrevista en inglés, practicarla en inglés. No es la misma... Bueno, ahora me faltan las palabras de castellano. La misma fluencia, ¿cómo que? Fluency, ¿cómo sería? Sí. No es la misma, no es lo mismo hablar en distintos idiomas y no es lo mismo hablar de distintas cosas en los distintos idiomas. A mí me pasó, digamos, la parte técnica más o menos ya la tenía dominada en inglés, la parte social no. Entonces, mientras hablaba del problema estaba perfecto. Cuando me empezó a preguntar cosas de la vida, nada, no tenía vocabulario, me trababa. Nada, es práctica y práctica y animarse a hablar y animarse a equivocarse. Bien, acá nos tiran una pregunta en el chat, Darío, de Diego NB, que dice, con el tema de las entrevistas, ¿creen que es necesario sí o sí llegar a la solución del problema? ¿Es más importante que lo que se está pensando? No, y acá voy a hacer trampa porque, digamos, yo estoy tomando entrevistas y, de hecho, dentro de Google para tomar entrevistas tenés como una especie de curso para tratar de que sea lo más homogéneo, normalizado posible, homogéneo. No es importante llegar al resultado. Obviamente que si es un problema sencillo y te quedas dando vuelta en algo que es muy trivial, no está bueno. Pero si es un problema que requiere varios pasos, o es complejo, o vas por una rama que de repente no te lleva a la solución, pero tenía sentido en el desarrollo que estabas haciendo y después te das cuenta, pará, llegué a esto no va a poder solucionarse por esto y aquello. Volvamos para atrás y de repente no llegas a la solución. Para mí es válido, o sea, uno en la vida cotidiana, cuando le plantean un problema, lo primero que se te ocurre no es la solución, y lo importante es ese proceso, es cómo vas llevando la solución, cómo vas tratando de prever los problemas que vas a tener, dándote cuenta dónde hay un problema donde no lo vas a poder solucionar, y decir, no, momento, por este camino no se puede. Yo creo que el proceso es más importante que la solución, pero tampoco, digamos, si es un proceso válido, digamos, si es un proceso que va aportando en cada paso, porque si no, digamos, tenés el otro extremo de, bueno, si no importa la solución, entonces me puedo enfocar en la parte que sé y darle vueltas y vueltas y vueltas
para poder explayarme en esto. Bueno, eso tampoco funciona. O sea, si tenés que resolver un problema X y aplicás un algoritmo que te gusta en el medio solamente por un paso y te pones a dar una clase de media hora sobre ese algoritmo, no. Tampoco es una buena señal. Ujú. Ok, Ok, y te hago una pregunta ya que estamos, porque hiciste el curso en Google, vos ahora estás entrevistando. Eso está buenísimo. Ahora, ¿cómo Google hace para intentar que, o quizás no lo hace, no lo sé, para intentar que los entrevistadores, eh, básicamente, por tener un mal día o por estar como hasta las pelotas con cosas o lo que sea, no metan ese ingrediente en las entrevistas que toman, ¿no? O sea, o es algo que pasa y ya fue. Eh, bueno, a ver, hay... Déjame pensar hasta dónde te puedo contar porque hay cosas que obviamente todos tenemos nuestros NDA firmados. Estamos bajo en día No, exactamente. la, la entrevista, o por lo menos el ingreso de una persona, no depende de un entrevistador. Ok, De hecho, digamos, el día de la entrevista, más allá de las previas telefónicas, vas a tener 4 o 5 entrevistas. No todas las entrevistas son tomadas en cuenta. Depende, cada entrevistador va generando su propia historia. Digamos, hay gente que se dedica a tomar métricas de cada entrevistador. Tenés gente que tomó 250, 500, 1000 entrevistas y gente que tomó 10. Entonces, por ejemplo, de ese que tomó 1000, tenés una medida de qué tan... cómo tomarle la vara a ese entrevistador. El que tiene 10, 12 no es tan claro. Entonces van ajustando ok, y midiendo. A veces hay entrevistas que simplemente suena raro y suena hasta medio guacho, pero hay entrevistas que son simplemente para el entrevistador y no para el entrevistado. ok. Oh, Por ejemplo, Ok. las primeras entrevistas, lo que yo opinaba no cuenta, era más para contrastarme a mí con entrevistadores sí, más... calibraciones. Son Calibraciones, calibraciones, claro. sí. Y una vez que Y estás sí, calibrado ya es otra cosa. claro, 100%. Y después tengo la otra que es, ¿y Google hace entrevistas de tipo de cultural fit? O sea, de tipo de fit cultural. Sí, ahora sí. Antes, en algún momento sí, después no, ahora sí de vuelta. Ok, ¿y vos tomás esas entrevistas o eso lo hace otra persona tipo especializada en eso? No le cuenten a mis managers ni nada. No hago entrevistas porque básicamente no tengo muchas ganas de hacerlas. Entonces la cuestión es así. Tengo que hacer un training para tomar esas entrevistas y lo vengo esquivando y como no tengo el training, entonces no me pueden asignar esas entrevistas. Ah, ok. Pero, o Que los sea, sí, argentinos tenés que siempre tener un training. buscándole el pelo al huevo, ¿viste? Siempre estamos buscando maneras de Hacem- encontrar los huecos de la ley. No digo quebrar porque acá nadie hace cosas No, no, ilegales, pero nadie sí quiebra, siempre. es siempre manejándose sobre lo legal. Hacemos acordar que te diga algo después de eso de los argentinos y esas Claro, cosas. Pero en el lado ok. positivo, ¿eh? Dale, muy bien. Bueno, chabón, básicamente fuiste al proceso, obviamente quedaste, porque El a menos que todo proceso, esto se pasa. sí, fue medio loco. Nada, hice el proceso, me pasó algo re loco. Hago las entrevistas, eh, vuelvo y me llaman a los 2 días. Evidentemente hay contactos. Me llaman de Facebook diciéndome, vos te entrevistaste el año pasado, la verdad que estamos interesados. Y ahí ya me hago más el cocorito de mirá que estoy entrevistando para Google también. Y ya tuve una entrevista y me dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos en condiciones de hacerte la oferta. No necesitamos más entrevistas. Qué Cuando turbio Google eso, te ¿no? haga la oferta, llamame y decime qué te ofreció. Ok, hablando del marco Y, legal. y nada, empezamos a negociar. En definitiva, Facebook me estaba ofreciendo algo un poco mejor, pero con una cláusula que era, me ofrecían solamente Estados Unidos y si sale la visa bien y si no, mucho Claro. gusto. Nos Mm, vemos Mm. la próxima. Y era complicado porque esto era enero, febrero. eh, y la visa recién, el resultado sale en octubre. Entonces, recién en octubre me iba a enterar si me aceptaba Facebook y Google era sí o no, y punto. Si aceptaba, ya claro. estaba.
Así que, y además, internamente, digamos, en ese momento, hoy también creo, eh, el tipo de proyectos que tenía disponible en Google me gustaban más. Así que, nada, negocié un poco, Claro. negocien. A lo sumo, en el peor de los casos, el no es que no los contratan, sino el no es no te subimos más la oferta. Che, Eh, y hablando de proyecto, entraste a Google y ¿qué estás haciendo en Google? Sí, bueno, eso ahí te me echo un poquito, Jonas. Tipo, entraste en Google y, tipo, ¿qué onda? Te sentaste el primer día y me acuerdo que me habías dicho algo al principio para tirarte un pie de que, tipo, tenías un manager que era un pibe, creo que mucho más chico que vos, pero que era un cráneo, así que me interesa que contemos esa historia que me pareció muy buena. sí, bueno, a ver, yo para haber entrado en Google era bastante viejo, digamos, dentro de la población. Hay de todo igual, ¿no? Pero, como en la mayoría de las empresas, digamos, hay mucho volumen de gente recién salido de Mm, universidades. Bueno, la cuestión es cuando entré a Google, cuando acepto la oferta, bueno, la cuestión es que no podía elegir en qué proyecto porque tenía un sponsor de un proyecto que me pidió y de hecho la forma en que alocan los recursos humanos era, es más, al punto de, yo les dije que quería empezar en septiembre y en un momento me llamaron a mediados de marzo, me dijeron, mira, perdemos el espacio, si querés venir tiene que ser en junio. Y tuve que terminar Mm. de desarmar la casa, cambiar las fechas y todo eso, y nada, me vine en junio y entré directamente dentro de un área de Google Maps. Y nada, entré y sí, digamos, Tu, en tu edad primer PR, chabón. Queremos saber de tu ¿eh? primer PR. ¿Entraste? Tu primer pull request. Eh, entré y lo primero que me mandaron, bueno, nada, cosas que te Mil pasan warnings, en no Google, sé. la máquina que me dan no andaba, y yo me sentía un pelotudo. Hasta que voy al desktop, digamos, que vendría a ser la parte que, digamos, arregla la máquina y dice, ven la máquina y dice, pero flaco, te pusieron una imagen de desktop en la laptop, obvio que no va a andar, digo, nada, a mí me tenía que pasar esto justo. Eh, nada, así que cuando te pude sentar y empezar a ver cosas, lo primero que me tiran, además de documentación, mails y videos de promoción del producto en el que iba a estar andando, trabajando, lo primero fue puro map reduce, sacar números de cosas que se están haciendo, sacar estadísticas. Estuvo bueno, eh, la verdad que no me quejo, pero era algo totalmente nuevo a lo que estaba haciendo. De hecho, a ver, creo que en mi vida profesional la mayor parte del tiempo estuve programando en Java o Mm. aledaños. Nunca estudié Java, nunca supe exactamente cómo programar Java. Fui aprendiendo a los ponchazos. Eh, Bueno, ahí me tiran con frameworks propios de Google. En eso está bueno porque estás en la misma condición de todo, porque tienen sus propios frameworks, sus propias cosas, salvo que estés usando justo la misma variante open source de eso, tenés que más o menos reaprender un poco. Y empecé con eso, me gustó la idea y me copé. Hasta que llegué al primer bloqueo. Obviamente no, el primer... A ver, acá me tuve que acostumbrar al tema del code review. Todo, absolutamente todo pasa por code review. El Exactamente. primer pull request que hago, nada, era un par de archivos, nada del otro mundo. Tenía más líneas de comentarios del reviewer que líneas que yo había escrito. Muy bueno. No, fue ¿Qué onda? desesperante. Desde cosas del código en sí hasta cosas que decía, le falta un punto al final del comentario. Digo, no, déjame de joder, esto no, lo tengo que arreglar. Y sí, Sí. sí, porque nada, es la única forma de mantener algo más o menos normalizado en una empresa de, que yo en ese momento por ahí 15.000 developers que tocan cualquier parte del código, Y el code porque review ese está todo el disponible. code review ese que te hicieron, ¿quién lo hizo? ¿Alguien de tu equipo? ¿El manager? Mitel. Ah, el tele, ok, perfecto. Sí, en ese Eso caso, es una digamos, práctica siempre que normal. entra, sí, Mm, cuando tenés a alguien nuevo, en general
buscas que los reviews lo haga alguien más, más TL que el mismo nivel al principio. Ok. Después ya, digamos, después de un tiempo, nada, ya cuando sabes que codea más o menos dentro del estándar que esperás, cualquier otro que tenga readability, digamos, que pueda aprobar un pull request de ese lenguaje, lo puede Claro. revisar. En general siempre son del mismo equipo porque además necesitas saber un poco qué es lo que está haciendo la otra Sí, persona. Pero hay casos que no, digamos. Por ejemplo, hay casos donde el de tu equipo, por ejemplo, hay cosas muy locas porque, nada, tocas de todo. No, la división entre backend, frontend y todo eso se desdibuja totalmente. Somos todos full claro. stack, aunque no lo seamos en realidad. Entonces casos donde, nada, tengo que hacer un montón de cosas en JavaScript. El de mi equipo me aprueba el cambio porque la parte lógica está bien, pero no tiene readability de Claro. JavaScript. Tengo que conseguir a Mm. alguien de otro equipo para que me dé el OK de JavaScript y muchas veces hay cambios extras para hacer para estar en la última norma que Claro. Sí, sí. ya seguramente se va a despejar en 2 meses. Che, Eh, te interrumpo 2 segundos, volviendo un toquecín atrás, para que no quede muy atrasada la pregunta. sí, Julián Class pregunta, dice, me suena ese nombre. sí, te suena, ¿no? Che, Julián Class pregunta cuando vos entrevistás, si entrevistás gente para tu equipo en particular o para Google en general, digamos, ¿cómo funciona esa parte? No, digamos, se preocupan bastante para que sea lo más justo e impersonal posible. Cuando yo entrevisto, en general, digamos, no es para mi equipo, salvo que sean internships. Cuando yo entrevisto no es para mi equipo, muchas veces ni siquiera es para Londres. Mm. Y lo que yo, digamos, no, no tengo mucho control sobre lo que pasa con el candidato, digamos. Yo lo entrevisto, después tengo que hacer un informe, hay un montón de categorías sobre la que tengo que poner el puntaje y explicar por qué y justificarlo y mi recomendación y toda la historia. Y eso después va a parar a un comité que no sé quién va a ser. No lo puedo saber, digamos, no tengo herramientas para tener contacto con ellos. Y se toma una decisión y después a mí me avisan, a veces meses después, el resultado final, digamos. Decidimos seguir adelante con este candidato, decidimos no, el candidato se retiró, eso es todo lo que yo sé, no tengo más información que eso en el medio. Ok, ok, ok. Ok. Pero no, en Este, general, digamos, no tengo contacto, mm, no es para mi O equipo, sea, digamos. ok, sería perfecto. correcto decir, perdón, Marquitos, pero No, no, dale. sería correcto decir que una persona que entra a Google, no importa en qué país, no importa en qué proyecto, es porque podría haber entrado en cualquier país a cualquier proyecto. O sea, una persona que contrata a Google es una persona que podría haber entrado en cualquier proyecto. En principio te diría que Ok, sí. Por lo menos al nivel entrevista y entrar, sí, eso es bastante homogéneo. Después adentro cada proyecto es un mundo y sobre todo cada país es un mundo distinto, pero la parte del ingreso sí, es bastante estándar. De hecho, bueno, yo elegí que me entrevisten acá en Londres, pero por una cuestión de, nada, no conocía Londres y si me dieron la opción prefiero venir acá. Pero en general la mayoría de las entrevistas son en Estados Unidos, salvo que seas de Europa, ¿no? Claramente. claro. Em, y Che, es ya indistinto. haré una pregunta sobre esto, ya para dejar el tema de las entrevistas. Recuerdo haber leído hace un tiempo que el autor de Homebrew lo habían rebotado de Google por las típicas entrevistas que hacen Google para entrevistar. Que en relación a eso, tipo, ¿qué tanto se tiene en cuenta las contribuciones al open source que haya hecho un candidato cuando se está entrevistando? ¿Se ve, no se ve, importa, no importa? Mira, sí se ve más, se ve mucho al principio para el filtro inicial del currículum. Eh, no sé a nivel comité final, digamos, porque no estoy. eh, pero, por ejemplo, yo entrevistador lo miro de curiosidad, Ok. pero en mi informe no influye, digamos. Yo lo que tengo que reportar es
bueno, este es el problema o los problemas que planteé, vi cómo lo resolvió y su estructura de pensamiento, llamémoslo, Ujú. el proceso, y eso es sobre lo que opino. Eh, Me ha Claro. pasado, digamos, tener gente que realmente viene, se la cree. Yo me mantengo imparcial, o sea, me puede caer bien, me puede caer mal, pero yo lo que evalúo no es eso. Y muchas veces lo que pasa es que o no comunican cómo es el proceso que llegan al resultado, o lo hacen de no sé, digamos. Vuelvo al tema inicial. Es esencial comunicar qué es lo que estás pensando. Es la única herramienta que tiene el entrevistador para después evaluar. Ok, No ok. es el resultado, es el proceso. Joya. Te voy a traer un poco más ahora al día a día, que era Dale, donde Dios. habíamos dejado, que es en relación a tipo la metodología de trabajo. Vos habías hablado del tema del que el core review al principio habían sido Sí, muy estrictos. Creo que todos sabemos, o al menos suponemos que de lo que leímos, que Google tiene un monorepo gigante, lo que es la sí. estructura del código. Contanos un poco eso. O sea, yo sé que vos estás del otro lado, o sea, donde el 90% de las empresas usan múltiples repos, Google, Facebook y las grandes usan monorepo. ¿Cómo es laburar en ese entorno donde checauteas una parte del código? ¿Cómo haces para testearlo? Contanos un poco de ese work. En realidad, nada, no, traes siempre todo el repo. O sea, nunca está todo físicamente en tu máquina. De hecho, es bastante controlado y no sé bien cómo funciona toda la parte de infraestructura de eso, pero digamos, tenés un source file system. Vos creás clientes que vendrían a ser como branches tuyos sobre los que vas a laburar. eh, y tenés todo disponible, o sea, vos laburás en tu proyecto y si necesitas meter dependencias a cualquier otra cosa, las metés. En general está bastante todo controlado con temas de visibilidad, no visibilidad de que no puedas ver el código, sino que no lo puedas incluir si el otro proyecto no te da esa visibilidad. Y tenés muchos ACLs en cada tipo de proyecto. ¿Quién te puede aprobar que hagas un cambio dentro de ese directorio? Ujú. Em, con lo cual, es cierto que tenés todo el repositorio y la fantasía que tenía yo al principio. Uy, voy a ver cómo funciona Gmail, cómo funciona Chrome por dentro. Y nada, como todo proyecto grande, o sea, nada, podés verlo, tenés todo disponible, pero si querés realmente entender cómo funciona, tenés que ponerte a leer y es largo, son cosas muy grandes, algunas, si bien se trata de mantener un estilo único dentro de todo, cada proyecto tiene sus libertades estilísticas, llamémosla, Ujú. con lo cual no todo se lee con igual facilidad, sobre todo la versión de C++ dentro de Google es bastante particular. Ok. Eh, Che, ¿Y y qué es lo más complejo que hiciste en Google? qué es lo más complejo que hice? Ah, qué buena pregunta. Esto no iba a ser fácil, ¿eh? Nadie dijo que iba a ser fácil esto. Mirá, esa no pensé, no hice mi tarea. Eh, no, hay distintas dificultades. Eh, y depende en qué momento me pregunte, para mí, que yo, lo más difícil al inicio fue laburar con autenticación. Pero más que nada porque venía de laburar en autenticación en Meli y nada, me la creía que la tenía clarísima y nada, se laburaba de una forma distinta, con otro tipo de cosas y me choqué con 20 paredes hasta que me di cuenta que tenía que salir a pedir ayuda antes y las personas que supuestamente mi TL no tenía la menor idea porque tampoco lo había tenido que elaborar nunca. Tuve que rastrear gente por distintos lugares hasta que él me dijo, no, tenés que agregar esta línea antes y todo funciona. Dije, no, ¿cómo esa línea? ¿Por qué? Nada, porque es así, digamos. Y seguramente estaba en algún lugar de la documentación escondido, pero al cual no llegué. Em, pero bueno, esa fue más una dificultad de todavía no conocer el entorno, por decirlo de alguna forma.
La segunda cosa difícil que me tocó fue más política. Había que resolver, propagar un dato de un lugar a otro. Había dos soluciones candidatas, una era la mía, otra era de otra persona. Y fue una discusión muy larga de cuál era la mejor solución. Eh, y fue, digamos, fue una dificultad política en el sentido de, yo estaba convencido que mi solución funcionaba y la otra directamente no podía funcionar, pero nada, había que justificarlo. Eh, yo era un pichi, el otro era bastante senior, y justificarlo nada, con datos y hacer en inglés, en una charla telefónica a cualquier hora porque estaba en otra ubicación, y explicar paso por paso por qué esa cosa no podía funcionar y por qué la mía sí. Y bueno, nada, fue todo un ejercicio de aprender a justificar bien con datos y aprender a plantarse contra alguien que estaba mucho más arriba y explicarle por qué estaba equivocado, en, pero sin sobrepasarse, digamos, al mismo tiempo. Y, Claro. digamos, esa fue otra de las dificultades. Che, y qué, o sea, vos, digamos, conociste gente muy, muy goza, así que vos decís, che, esta gente o esta persona es como especialmente, no sé, un mega programador del kernel, un chabón que programó, no sé, o sea, algo de eso. Sí, sí, sí. Eh, y como en todos lados, hay de todo, digamos. Conocí gente grosa, algunas que laburé bastante cerca, de distintos aspectos, digamos. Uno que tenía que ver con la parte de privacidad, seguridad y también era muy bueno codeando. Pero bueno, acá una cosa curiosa que es lo que le decía a Marcos al principio, esto de ser argentino, que a veces tiene su ventaja. A mí me pasó de toda mi carrera programando era, nada, programás lo que haga falta, digamos. Eh, pasé Nos arremangamos, de... digamos. Claro, yo, qué sé yo, al principio hice Pascal, después C++ y después Groovy y después Java sin toda la parafernalia de Groovy. Eh, pero también si había que tirar queries SQL complejas, las hacía. Y este tipo que era re grosso, nada, teníamos que hacer era una consulta medio complicada. Dije, a ver, déjame que lo haga en SQL. Eh, en 2 días estaba listo, estaba todo perfecto. Y me acuerdo la discusión que tuve, me dice, bueno, está perfecto, pero hagámosla en MapReduce. Pero, o sea, ya está, esto anda, está perfecto. Hacer la MapReduce, esto mismo me va a llevar por lo menos 3 semanas. Esto lo hice en 2 días y anda. Dice, sí, ¿sabes qué? Esto no lo podemos testear y no lo podemos mantener a largo plazo. Si lo tiene que mantener otro, no lo va a poder hacer. Yo lo miro, te creo, pero no sé modificarlo. Lo otro sí. Claro. Y nada, al principio me generó un odio interno, después lo entendí, creo que hoy yo diría lo mismo. Ujú, claro. Opa, interesante. Eh, pero bueno, está esta gimnasia de, nada, vos de repente tenés un tipo grosso y que no te sabe hacer una query SQL ni con un nivel de anidamiento, o sea, y decís, pero ¿cómo puede ser tan grosso en esto y no hacer un SQL? Y no. Qué Yo creo que interesante. nosotros somos más de diversificar. Si bien hay gente que, digamos, que en general es grosa en algún aspecto, pero en general, qué sé yo, si te digo a vos, bueno, tirate un SQL o tirate cosas de Bash script o haceme algo en Java, en las tres me vas a tirar cosas buenas. Pero hay Mm. gente que allá no, digamos, no nunca le interesó y se dedicó a lo que le gustaba y era bueno y no ni siquiera se metió más que de nombre en lo Claro. otro. Copado. Che, Usico, y tocando el tema de microservicios, o sea, imagino que si nosotros, ahora que está toda la era, ¿no? Que es algo que es un concepto viejo, pero bueno, nosotros trabajamos en empresas chicas y medianas, que ya estás trabajando con cientos de microservicios, no me quiero imaginar Google. ¿Cómo es para ustedes
eso? Tipo, ¿hay un catálogo de servicios? ¿Qué protocolo usan? ¿Cómo es eso? Em, en el área que yo trabajo no es tan microservicio. Bueno, sí, en realidad sí, lo es. Lo que pasa es que ¿Es nanoservicios? no es nanoservicio, pero hay un montón de cosas que están medio Claro. abstraídas. Eh, Ahora estamos volviendo al monolito, ¿no sabía, Jonas? No, viste, sí. Viste que todo, es todo como que todo Sí. vuelve. digamos, la infraestructura que usamos ahora no sé qué tan pública es, entonces no te puedo detallar demasiado, pero básicamente eh, todos los binarios que tenés corriendo son Sí, rejuntes de nodos. Y hay ok. distintos tipos de nodos. Nodos que son compartidos, nodos que son solamente para una cosa en particular. Y hay un montón de validaciones de cosas que pueden, digamos, lo que te asegura el framework es que no tenés cosas repetidas. Ok. Ah, Digamos, ok. no podés tener dos servicios que produzcan lo mismo Mm. en todo tu entorno. Mm. Ah, ok. Entonces, sí, tenés un montón de microservicios, pero ni siquiera te enterás. O sea, se terminan comunicando por Bien. gRPC, pero vos no te enterás, ni tenés que decir cómo se hace. Vos simplemente usás ese nodo, llamás a ese método y todo anda. Ok, interesante. Ok, o sea, vos tenés que definir, si es gRPC, tenés que definir el esquema de protobuf o ni siquiera eso, vos definís una Sí, no, función sí, y... los protobufs están. Sí, sí. En Ok. realidad los define el que define el servicio. Claro. Ujú. Vos definís todos los RPC que servís desde tu servicio con Sí. todos los protobuffers y el otro simplemente lo que hace es usarlo y llamar. Bien. Ni siquiera, digamos, está abstraída la parte del. En general, no en todos los casos, pero en general está abstraída la llamada al servicio. Vos simplemente ejecutás un código del otro nodo Claro. y después Claro, al ser... pasa toda la magia por abajo. Cuando tenés sí. que cruzar en distintas tecnologías o distintos frameworks, sí. Ahí tenés que. Igual el protobuf ya está definido, vos simplemente armás un request con eso y llamás al servicio. Sí, Bien. al ser monorepo imagino que debe facilitar bastante el manejo de eso por esa cuestión de que vos ya incluís como el paquete que está ahí en el mismo repo, llamás a la Claro, función y te olvidás. sí. Y de hecho, digamos, tenés varias ventajas con eso, que es, vos podés tener un control dentro de la gente interna que te va a llamar, vos podés definir la visibilidad, por ejemplo, de tus protos o de Mm, tu servicio. Entonces, el que lo quiera usar, primero tiene que avisarte que lo va a usar. No es que de un día para el otro alguien te empiece a llamar a tu servicio. mm. eh, y obviamente tenés un montón de protecciones que Rate limiting y todas esas cosas, no sé. las hubiera agradecido tanto en otras épocas de cuota, de tipos de tráfico Eh, cuando tenés sobrecargados los servers, prioridades de tráfico, eh, cosas de autenticación que ya están todas resueltas. Las tenés que configurar, pero digamos, nada, vos che, sabés que... mm, que otro se mande una macana, es muy difícil que te tire tu servicio. Algo se va a degradar, algo se va a caer, pero no es que alguien prendió algo y te tiró todo, aunque siempre puede pasar ya. No sé si se acuerdan cuando salió Pokémon Sí. Go, Sí, que se cayó todo sí, el sí, me tema de Maps, acuerdo. ¿no? Ahora sí. que sí, creo que se cayó algo de Cloud Services porque, nada, la estimación del tráfico estuvo errada por Mm. varias X y, nada, digamos, le habían dado cierto margen que lo pasó por encima y se comió tráfico de otros Bien. servicios. Uf. Che, sí. Che, y ya para... Sí. Anda, anda. Perdona, yo iba a tirar una pregunta para Sí, sí, cerrar, sí. Jonas, no sé si vos querés seguirlo No, molestando no, un no. poquito. ¿Ya me están echando? No, 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 no. Puntale, puntale y después Este, yo agrego unas cositas más. dale, yo te quería tirar la pregunta, yo para ir cerrando, que es, si tuvieses que volver a trabajar en una empresa como las que trabajaste en el pasado, no quiero nombrar ninguna en Sí, particular sí, para sí. no... ¿Qué tipo cosas te llevas de Google y qué es lo que harías cuando entras a esa empresa como para decir, che, me gustaría traer estas prácticas que aprendí en Google porque creo que no las suelo ver en las Mm. empresas
que no son Google, que son aplicables, ¿no? Porque claramente sí. hay cosas que no escalan. Bueno, Pero no es tan fácil porque si lo tuviera que comparar con otras empresas, creo que Google se mueve muy lento comparado con otras en las que ujú, estuve. Entonces hay cosas que te voy a decir que están muy buenas que no aplican a la metodología de laburo de la otra empresa. No digo que sea mejor moverse tan rápido, sí, simplemente que no aplican. Por ejemplo, una cosa que al principio puteaba mucho y ahora me encanta es que no podés meter mano en el código hasta que no esté un diseño aprobado. Y un diseño mm, aprobado implica la primera etapa, que es el diseño de producto, con gente de UX que va a opinar sobre cuál tendría que ser la interacción. Después viene la parte donde vos haces el diseño más de ingeniería, digamos, donde tenés que detallar cómo vas a implementar esto o aquello, qué servicio vas a llamar, cómo lo vas a testear, qué métrica vas a tener, cuáles son tus success metrics, cómo lo vas a medir, qué pasa si se cae, cómo lo vas a deployar, cómo lo vas a rollbackear si se uf, rompe algo, que cada cosa que vas a tocar vas a tener un aprobador más de acuerdo a las cosas que interactúes. Y una vez que eso está aprobado, recién te empezás a meter en el código. eso se Suena puede re llevar varios burocrático. días, ¿no? Sí. No, sí, bastante más. O sea, en general Sí, uno sí. como que vas con un pipeline, vas laburando en un proyecto mientras vas diseñando otra cosa que va a venir más adelante. Eh, sí, o sea, a veces si es un diseño de algo, digamos, que implica varios sistemas, por ahí la etapa de discusión del diseño te puede llevar un par de semanas o Mm, un poco más, de sí. acuerdo a qué tan controversial es lo que estás Claro. haciendo. Hay veces Ujú, que es muy claro, por más que influya mucha gente, es muy claro lo que tenés que hacer y todos aprueban y está todo Ujú. bien. Igual lo tenés mm, que escribir. Bien, claro. ok. Y eso es una. Otra que no sé si es llevable, pero creo que tiene que ver más con la gente. Mm, Hay una cosa que siempre se recalca acá, es siempre asumir buena intención del otro lado. Eh, Como que si alguien te viene a pedir algo o te viene a cuestionar algo, en realidad nadie te está buscando cagar, nadie te está buscando sacar provecho de lo tuyo. En general es algo honesto. Siempre está bien también decir que no, o sea, che, necesito que tu servicio haga esto porque necesitamos resolver este problema. Está bien, no te están tirando un paquete, te están pidiendo mm, algo. Será cuestión tuya evaluar si el pedido corresponde, si es algo que se puede hacer, si lo tenés que hacer vos o lo tienen que hacer ellos. En general, habrá alguien más arriba que medie cuando no hay una cosa fácil de Ujú. decidir. Qué Pero interesante eso como, que contabas, porque es algo cultural que es muy difícil de cambiar, ¿no? sí, Y sobre todo es Google, que muy debe ser una. cultural Sí. y Y tiene Google que debe ver ser también muy cosmopolita, con, ¿no? También con ese sí, sentido. tenés gente de muchas culturas distintas, Mm, eh, pero lo que lleva su tiempo aprender, más viniendo, no lo quiero que suene como algo despectivo de Argentina. Es simplemente mi experiencia en algunas cosas que trabajé, pero lo que veo acá es muy concreto que todos quieren hacer el laburo bien. mm, Eh, no terminar y que salga, no sacarlo como sea para... Obviamente hay grises, o sea, si está caído Search, hay que sacarlo adelante, punto. No es que te vas a poner a hacer un diseño de por qué el tráfico lo tiró, no. Primero lo hacemos andar y después discutimos. De hecho, hay toda una política de post-mortem, digamos, toda caída, todo algo, tiene que después tener una investigación, tiene que tener su explicación, no para buscar culpas, sino simplemente para que no se repita el mismo problema de Claro. vuelta. Bien. Eh, la gente como que está acostumbrada a eso de todo el mundo está tratando de hacer las cosas bien y si hay una cosa que está mal hecha o mal diseñada no es por mala intención, es algo que varias personas no vieron, porque tuvo que pasar por un diseño, alguien lo aprobó, todos los cambios tuvieron review, entonces si hay algo que es una cagada en producción, no es responsabilidad de la persona que lo subió, sino de toda una cadena que no funcionó. Entonces si pasó eso,
nada, es evaluar por qué pasó eso, no buscando la culpa, sino tratando de resolver el problema. Sí, eso lo llamamos blameless postmortems Sí, generalmente, sí, esa sí, cultura, y sí, totalmente de acuerdo, algo que desde SRE, yo como parte del equipo de SRE, en organizaciones tratamos al máximo de transmitir eso, ¿no? O sea, que el error es comete cualquiera, lo importante es aprender y recuperarse rápido y no volver a cometer el mismo error. sí. Totalmente, Incluso totalmente de errores acuerdo. por presión, o sea, me ha pasado a veces de subir cosas simplemente porque no acá en Google, pero en otros lugares porque nada, había que subirlo ese día, y si hay que quedarse hasta las 10 de la noche, había que subirlo ese día a las 10 de la noche, y nada, por ese tipo de cosas muchas veces después se caían cosas a las 3 de la mañana y nadie entendía por qué, y Mm, nada, es una consecuencia Sí. de esa forma de laburo, que a veces sirve, o sea, a veces significa guita y a veces haberlo subido ese día y no el día siguiente, aunque se haya caído 3 días después a las 3 de la mañana, valió la pena, pero uno tiene que ser consciente de que uno está generando esos problemas, no es que mm, aparecen porque sí. Sí, mm. Otra totalmente. cosa que amo de acá y que sé que en otros lugares allá también lo hacen es una clara separación entre SRE y desarrollo. Mm. Eso, Eso, ahí nada. vi la carita de Marquitos que, epa, ¿de qué estás hablando? Espectacular. Está Y bien, para genial. nada, man. Me parece Eh, muy bien. Che, yo tengo dos preguntas cortitas, muy Sí, cortitas, pero me parece como... son cortas las preguntas, me parece también corta la respuesta, pero me parece como interesante hacerlas. Eh, es bastante como reconocido el tema del 20% de Google, viste, como el sí. 80% del tiempo, 120 dijiste. claro, el 20, ¿no? ¿O cuánto dije? 120. Ok, 20%. Entonces, la punta es... Ah, 120, ok. La punta es, ¿vos haces algo en ese 20% por sobre el 100? Hice, ahora está medio en pausa, pero bueno, por varias cuestiones, entre todo el quilombo del lockdown y todo eso, como que hay un montón de proyectos que están suspendidos, pero sí, laburé un poco en algunos proyectos porque pintaba y me gustó, pero sí, digamos, es más un 120 que un, digamos, es 100 más Claro, 20 más que un 80 más 20. está bien. Para la Salvo gente, que sí, estés muy tranquilo con el proyecto que estás haciendo, pero en general los 20%, salvo que sea una apuesta fuerte a decir esto va a salir y va a repercutir para bien, no te aporta tanto en la carrera, entonces es complicado. claro, Te tienta a seguir dedicándole el otro 100 a lo que estás haciendo, además de eso que te gusta. está Pero bien, bueno, eso depende de cada uno un poco claro. también. Para la gente que no sabe, por las dudas, Google tiene como, o popularizó mucho esta como cosa de que el 80% del tiempo lo usás para trabajar en el proyecto en el cual estás, etcétera, y hay otro 20% de tu tiempo que lo puedes usar para alguna otra cosa. Y de ahí surgieron proyectos como, entiendo que Google.com salió de ahí, entiendo que Gmail salió de ahí también, ¿no? Originalmente, o al menos eso dicen los libros. Eh, Sí, no sé exactamente cuáles, pero digo, hay un montón de herramientas internas que salieron de ahí y un montón de proyectos que después se desprendieron, que también bien, salieron de un 20%. eh, pero bueno, el chiste de esto, esto es público, así que no lo puedo decir, hay un área que se llama Área 120, que tiene que ver con estos proyectos 120%, digamos. espectacular. Pero bueno, Claro. oficialmente sí, podrías tranquilamente laburar. Siempre es con aprobación de tu manager, pero sí, podés trabajar el 80% en tu proyecto y el 20% en Alguna otra otro. cosa, claro. Que puede ser algo de ese estilo o colaborar con otro proyecto Claro. que acepte tener Sí, una persona, 20%, no sé claro. cómo llamarlos en castellano, una Sí, persona sí, súper un part-time. quinto de una persona. Claro. Mm. Che, y la otra puntita que tengo, perdón, tengo dos, ¿eh? Una es, ¿cuáles son? Viste que también es conocido que Google tiene un montón de beneficios, un montón de perks y de cosas, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es muy directa. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es el beneficio de Google que más te gusta? Eh, Mm. La birrita de los viernes, Darío, no me mientas. No, claro, sabes que no voy el casi chef nunca. de la La birra de la cocina. birra. A ver, Google tiene un montón de perks que para un soltero están buenísimos. Muy bueno. O Un sin soltero o una hijos, por lo soltera. menos. Claro, ¿Soltero o soltera?
O Aclaremos. soltera. Soltere. Soltero. O sin hijes, digamos. Ajá. Digamos, la oficina está preparada para que puedas, salvo dormir, el resto vivirlo en la oficina y está buenísimo. Tenés el gimnasio, tenés la comida, tenés la birra de los viernes, eh, tenés snacks por todos lados. Bajé, desde que estoy en lockdown laburando de casa, bajé como 4 kilos. Em, qué sé yo, la comida es un perk importante. Está Después bien, hay otros claro. que, bueno, no son tanto de Google, que yo, tener 25 días de vacaciones es más por una cuestión europea Claro. y está buenísimo. Ujú. Eh, Sí, igual calculo que es una pregunta subjetiva porque Darío que tiene familia, tal vez algún Obvio, beneficio para sí, los sí, hijos es como que le tira mucho más y demás, ¿no? sí, Pero sí. Y en después lo la que otra, respecta sí. a lo académico, Darío, ¿tienen algún beneficio con lo que respecta sí. tipo contribuciones a universidades o papers o algo de ese estilo? Bueno, internamente tenés bastantes capacitaciones Mm, disponibles, obviamente todas gratis. Después para ir a congresos y ese tipo de cosas, tenés un budget por año para gastar. mm. Em, Bien. qué sé yo, después, ¿qué más? Ah, la comida, Bueno, la después comida. publicar cosas es más complicado porque tenés que pedir autorización. De hecho, para colaborar en cosas open source o cosas externas, tenés que pedir primero autorización. Eh, Mm, no importa si es dentro o fuera del horario laboral, usando o no usando equipo de ellos, digamos. Creo que eso es bastante estándar en todas las empresas americanas, digamos. Más allá de que no son tus dueños, sí dentro de las leyes americanas. No creo que creo que en Europa y en otros lados no podrían aplicarlas, pero todo lo que produzcas, salvo que hayas acordado con la empresa de que lo podés hacer, ellos tienen prioridad para reclamarlo, digamos. Bien. ok, Em, bien. Che, y la otra puntita que tenía corta es, estamos en una pandemia mundial, entonces ¿cómo Google respondió a esto? en principio, eh, nada, respetando todas las normas de cada país en la que estaba, eh, se adelantó en general a las normas de los países. A nosotros nos mandaron, primero fue recomendado laburar en casa, después fue obligatorio, incluso antes de que se declarara el lockdown. ¿Cuándo Y les recomendaron trabajar desde la casa? ¿Te acordás más o menos? mira, cuando todavía el quilombo era más que nada en Asia, que bueno, cerraron las oficinas de allá. Ya acá se empezó a hablar de que nos recomendaban laburar desde casa. Em, yo empecé a laburar en casa creo que 2 semanas antes que cerraran las escuelas acá, Ah, digamos, mira. 2 semanas antes que declararan el lockdown. Em, y nos facilitaron un montón de cosas que necesitáramos para esto. Y de hecho hay nada más. No llamemos perks, pero digamos, cierta flexibilidad para acomodarse a este esquema donde saben que nada, estás con los pibes en casa, haciendo de maestro al mismo tiempo que resolviendo un montón de otras cosas, con lo cual, digamos, hay mucho soporte de eso. Así que no, la verdad que bastante bien. Y después, eh, nada, por ahora está con la misma línea de lo que yo en Facebook se había salido público. No sé si Google sacó algo público, pero más o menos se mantiene en la misma línea de decir, bueno, nosotros podemos laburar desde casa, seremos los últimos en volver, más o Mm, menos, pero ok, ok. Espectacular. Mm. Bien, yo ya estoy, Ok. Marquitos. Me parece ya medio tarde también. Oh, qué formal. Sí, ya nos pasamos del horario. Una última, algo que quieras dejarle al canal, al stream, a los argentinos, unas últimas palabras, Darío, de tu experiencia, de Google las en últimas general. palabras. Sí. Eh, Tal vez bueno, puedes primero dejar como sí, una pregunta para armar otro programa eventualmente. Calculo que debe haber un montón de preguntas de las personas en lo que respecta a tecnología, pero sí, un cierre. Te damos el cierre. eh, bueno, una cosa que a mí me costó mucho animarme, digamos, mudarse de país no es joda.
pero está bueno como experiencia y cuanto antes lo hagan es más fácil, digamos. Si en el momento que arrugué hace unos 15 años lo hubiera hecho, hubiera sido otra historia. Sí. Pero yo diría que se animen, el que quiera probar, entrar en alguna de las grandes empresas, ya sea Google, ya sea otra, nada, que se anime, haga entrevistas, siempre se pueden retractar y no hay ninguna memoria negativa en ese sentido. Vos podés aplicar, te pueden aceptar y después decir que no, y está todo bien, y cuando aplique la vez siguiente, hasta entras con ventaja, o sea, no es que te pega negativo, así que nada, pierdan el miedo, entrevístense y nada. eh, si les tienta conocer empresas grandes en Argentina o en otro lado, tírense y prueben. Al fin de cuentas, de última, es experiencia. Buenísimo. Y que yo, otra moraleja para cerrar es, no importa en qué laburo entren, en qué lugar estén, traten de conocer cuál es la cultura de ese laburo y decidir si es una a la que uno le gustaría pertenecer. Y si la respuesta es sí, pónganse las pilas y averigüen todo y traten de amoldarse lo más rápido posible porque les va a facilitar después moverse dentro de ese ámbito. Buenísimo. Ok. Buen tip. La cultura organizacional es muy importante y remarco de nuevo el episodio que hablamos de entrevistas donde cuando uno entra en una organización no es solamente que la organización está buscando ese candidato, sino que el candidato está eligiendo trabajar para esa empresa. Entonces es importante como candidato, como una persona que aplica, poner a prueba también a la empresa para ver si es el lugar donde culturalmente uno se siente cómodo Sí, trabajando. totalmente. Es Sí, algo y si que no, quisimos y mucho si no te enfatizar. sentís cómodo, nada, pensar realmente que va a ser algo de corto plazo, porque es muy difícil convivir en una cultura donde no te Sí, llevas. O sea, te va a costar conseguir que te promocionen, te va a costar disfrutar el laburo, te va a costar un montón de cosas, entonces, digamos, por un tiempo te lo vas a bancar, si hay mucha guita de por medio te lo vas a bancar, pero va a llegar un punto donde vas a terminar explotando. Entonces, lo puedes decir conscientemente, la verdad, este es un laburo de mierda, me pagan muy bien, eh, 2 años. Pero bueno, sé consciente de que tenés ese tiempo límite y sí, pueden cambiar las cosas, obviamente, pero que si y lo estirás más de lo que estás dispuesto, no, por algún lado va a salir. Entonces, tenés que conocer la cultura y si te gusta la cultura, tratar de meterte lo más rápido posible en eso. sí. Genial, genial. Bueno, chabón. Bueno, ya 15 minutos pasada la hora. No más que agradecerte por acompañarnos acá. Darío es un gran amigo de muchos años de Jonas y mío. De hecho, hace un tiempo nos vimos allá en Londres, unos años, cuando tuve la oportunidad de estar por allá. Bueno, espero que la pandemia te esté tratando lo mejor posible dentro de lo que se pueda. Espero que allá en Londres estén todos bien y las cosas vayan mejorando igual que acá. Y nada, más que mandarte un abrazo enorme y nada, espero que cuando vuelvas nos avises, tenerte tal vez en vivo y nada, juntarnos a tomar una cerveza y charlar un rato. Sí, Chao. totalmente. Dale, dale. Che, y yo también quería agregar, obviamente también agradecerte y quería agregar que yo me acuerdo que en la época de Mercado Libre vos aportabas muchísimo a Jedis y Sí. fue una buena experiencia laborar con vos en un proyecto open source, así que quizá no podemos trabajar juntos en la misma empresa, al menos no por ahora, pero sí podemos trabajar juntos en un proyecto open source, chabón. Dale, dale, seguro. Ahora que ya pasó toda la tormenta de los primeros años afuera, que digo, consume mucha cabeza, la verdad que sí. Dale, Dale, espectacular, espectacular. Che, mil gracias. Acá, Sí. acá en el chat ahí están pidiendo un segundo episodio, Darío, así que sabés que estás siempre invitado. Cuando quieras volver a hablar de Google o algo que quieras compartir, te esperamos de nuevo acá con toda la audiencia. No solamente de Argentina, como dije antes, sino de toda Latinoamérica o de todo el mundo. Sabemos que hay gente de Europa también que nos está viendo. Sabemos que es tarde allá en Londres, deben ser como las 11 de la noche, y de nuevo agradecerte y nada, que andes bien y un abrazo enorme, enorme. Un abrazo. Un solo grande para todos. Y sí, digamos, ustedes avisen, yo la verdad que la pasé muy bien, así que cuando quieran. Dale, espectacular. Gracias. La próxima la hacemos con una cervecita y
y la De una, relajamos. de una. Bueno, gracias Jonas, gracias a la audiencia del chat. Sigan viendo el stream que tenemos una semana bastante copada con cosas más hands-on. Vamos a codear, vamos a aportar open source. La gente nos va a venir a contar sobre otras tecnologías y experiencias. Así que nada, los esperamos y un abrazo muy grande a todos. Cuídense. Hasta la Chao, próxima. hasta la próxima. Buena semana. Chao, chao. Chao, chao.